Apreciados amigos, un saludo cordial una vez más con ustedes. Aquí el pastor Luis Aguiluz para el repaso de la lección de la escuela sabática. Ya estamos en la lección 12. Estamos por terminar este trimestre y la lección para esta semana se titula Los acontecimientos finales de la tierra. Esta lección nos muestra lo que va a acontecer antes de la segunda venida de Cristo. Aquí los mensajes proféticos, tanto de Daniel como de Apocalipsis, son los que nos presentan las ayudas divinas para que nosotros estemos preparados para lo que ha de acontecer en los tiempos finales y para que podamos sentir la seguridad de que Cristo está a nuestro lado, Él es nuestro Salvador, Él nos cuida, nos protege y al final Él nos da su poder para resistir los tiempos peligrosos. Recordemos también que la lección de esta semana nos muestra que la palabra de Dios es nuestra única salvaguardia, o sea, nuestra única seguridad. Y también esta semana estamos viendo que la observancia del sábado es una señal de nuestro compromiso, de nuestra entrega y de nuestra lealtad a ese Dios creador que hizo los cielos y la tierra y que viene desde la creación misma, el establecimiento de este día sábado. Así que nos llama a aceptar el amor y la salvación de Jesucristo, que genera un amor incondicional, porque la respuesta de una alma agradecida es mostrar amor y lealtad a Dios. Y también la seguridad de que el Espíritu Santo estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque es la promesa que Jesucristo nos ha dado. ¿Podemos soportar los tiempos finales? Claro que sí, con la ayuda de Dios, y es lo que vamos a ver en la lección de esta semana. Amigos, les agradecemos por acompañarnos semana a semana. Queremos agradecerles a todos aquellos que se han suscrito, a todos aquellos que están compartiendo también estos videos que nos ayudan a acercarnos más a la palabra de Dios, a conocer más la voluntad de Dios y a estar preparados para los acontecimientos finales que han de venir muy pronto. Y también, si por alguna situación todavía no te has suscrito, te animamos y te invitamos para que te suscribas y de esta manera también otros puedan escuchar y puedan tener acceso a la palabra de Dios. Les agradecemos una vez más. Oramos para que el Señor esté con ustedes siempre y agradecemos también a nuestro hermano Ezequiel Peña, quien semana a semana nos comparte el versículo de memoria cantado. Así que vamos a dejarle a nuestro hermano Ezequiel Peña con nuestro versículo para esta semana, Proverbios 23:23. Compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, disciplina, inteligencia. Compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, disciplina e inteligencia. Compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, disciplina e inteligencia. Vamos entonces al repaso de nuestra lección. Mis queridos amigos, esta semana la lección está importante. Los acontecimientos finales de la tierra. ¿A quién no le gusta saber lo que va a suceder, lo que viene más adelante? Hay muchas personas que están ansiosas de conocer el futuro y buscan uno y otro medio para conocer lo que va a pasar más adelante. Dios quiere que nosotros conozcamos el futuro solamente a través de su palabra, de su revelación. Cualquier otro método o medio puede venir del engañador, del enemigo de las almas. Así que aquí encontramos el versículo para esta semana que se encuentra en Proverbios 23:23. Dice, compra la verdad y no la vendas.
adquiere sabiduría, disciplina e inteligencia. Estos consejos que nos da Proverbios, el sabio Salomón, son importantes porque nosotros necesitamos conocer la verdad y no venderla. Tampoco necesitamos despojarnos de ella. Al contrario, una vez que nosotros conocemos la verdad nos hace libres y la verdad nos lleva al conocimiento más pleno de Dios. Dice, no la vendas y adquiere más bien sabiduría. La sabiduría viene de Dios. Adquiere disciplina. La disciplina es el medio a través del cual nosotros vamos a ser firmes y decididos en nuestras decisiones para con Dios. Y también inteligencia, porque la inteligencia viene a través del estudio, del conocimiento, de la práctica de las cosas correctas a través de un estudio diligente. Por eso el Señor quiere que nosotros lo conozcamos a Él, porque el conocimiento de Dios es el principio de la sabiduría. Y mientras nosotros más estudiemos la palabra de Dios, más sabios seremos, más conocimiento tendremos y más cerca de la verdad estaremos. La Biblia nos dice que debemos ser leales a Dios y a su palabra. Y más aún cuando nos acercamos al tiempo final, porque este conflicto cósmico entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, va a definirse solamente hacia dos direcciones: los que siguen a Jesucristo y los que siguen a Satanás. En uno de estos dos bandos tenemos que estar nosotros. Y esa decisión es una decisión personal. Nosotros tenemos que decidir a quién vamos a seguir y a quién vamos a servir. Hemos visto aquí, compra la verdad y no la vendas, dice el sabio Salomón. Y también nos dice allí que debemos buscar sabiduría, tenemos que ser disciplinados y también tenemos que buscar la inteligencia que nos capacitará para conocer mejor a Dios. Ahora yo quiero llevarles al libro de San Juan, capítulo 17 y versículo 17, donde el Señor Jesús hace una oración por sus discípulos y en el versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea que la palabra de Dios nos santifica. La palabra de Dios, una vez que viene a nuestra vida, va eliminando todos los errores, todos los engaños, todas las cosas negativas que no vienen de Dios. Nos va santificando y de esta manera vamos conociendo más plenamente cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y también aquí en Juan 8 y versículo 32, la palabra de Dios una vez más nos recalca lo siguiente: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El gran conflicto, esta gran batalla entre el bien y el mal, es una batalla que se va a definir entre la verdad y el error, y en la cual nosotros tenemos que jugar un papel muy importante porque es nuestra decisión la que va a determinar si nos salvamos o nos perdemos. La verdad, pues, también nos va a librar de todos los engaños de Satanás, que él busca confundir y busca alejarnos de lo que es la verdad. Así que mientras vayamos a la verdad, que es la Biblia, la palabra de Dios, los engaños de Satanás se van a ir diluyendo. Así como cuando la luz entra a un lugar oscuro, la oscuridad se desvanece y la luz penetra en todos los rincones, así también es la palabra de Dios. Tenemos que buscar a Dios y tenemos que recurrir a su palabra, porque la palabra de Dios es la única que nos da seguridad y nos da la confianza perfecta. Miren lo que nos dice aquí, segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 16 en adelante. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Aquí el apóstol Pedro dice, no nos hemos enseñado cosas siguiendo fábulas. Las fábulas son fabricaciones humanas de enseñanzas, de tradiciones, de cuentos que no tienen fundamento, que no vienen de Dios. Y él dice, no hemos venido con ese tipo de enseñanzas que los filósofos, que las personas de mundo que no conocen a Dios traen, ¿no? Entonces dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Porque
Pedro fue testigo presencial. Pedro conoció a Jesús. Pedro fue un hombre que caminó con Jesús y pudo ver de fuente directa, y él tuvo un conocimiento pleno con sus propios ojos. Dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Luego dice, para confirmar esta declaración, dice, tenemos también la palabra profética más segura. O sea, las palabras que les estoy hablando, las palabras que les estoy diciendo, es una palabra profética, pero es la más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que la palabra de Dios es como una antorcha que va alumbrando y que va generando una luz, que va amplificando el conocimiento de Dios en aquellos que la buscan. Sin la Biblia quedaríamos librados a los caprichos de la opinión humana y caeríamos fácilmente en cualquier engaño. Ahora tenemos muchas interpretaciones, muchas enseñanzas a través de libros, de revistas, a través de la televisión, del internet, a través de muchos medios. Pero nosotros tenemos que ir a la fuente de la verdad, que es la palabra de Dios. Así que, mis amigos y mis hermanos, yo les recomiendo que busquemos a Dios a través de su palabra. No estemos navegando en internet, buscando páginas por aquí, por allá, porque cada persona va a poner su propia interpretación y muchas de esas interpretaciones son tendenciosas. Vayamos a la Biblia, la fuente de toda la verdad. Las falsificaciones se asemejan mucho a la realidad y es imposible a veces distinguirlas sin la ayuda de las Sagradas Escrituras. O sea, en otras palabras, el enemigo nos puede engañar fácilmente si es que nosotros no conocemos la palabra de Dios. Y para conocer la palabra de Dios tenemos que estudiarla, tenemos que escudriñarla, tenemos que asimilarlas, ¿no? Dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3, dice, bienaventurados los que leen y los que oyen, pero también dice los que guardan las palabras que están en esta profecía porque el tiempo está cerca. O sea, tenemos que leerla, tenemos que oírla, pero tenemos que obedecerla también, porque la palabra de Dios es nuestra única salvaguardia. La palabra de Dios es lo que nos va a proteger, es lo que va a crear una barrera protectora contra los dardos flamígeros del enemigo, contra los engaños, contra las tentaciones, contra aquellas enseñanzas que no tienen fundamento bíblico, pero que muchas veces se enseñan como si fuesen una verdad. Y se enseñan con tal contundencia que muchas personas lo aceptan. Y entonces enseñan ellos también una mentira o un engaño. Satanás desde el principio le engañó a Eva diciéndole, si comes de este fruto, no morirás. Dios había dicho, si comes de este fruto, morirás. Entonces ahora el dilema está, ¿a quién le creo? ¿A Dios o a la serpiente que representa a Satanás? Si le creo a Dios, entonces tengo que irme a su palabra para saber cómo es la muerte, qué es lo que trae la muerte y al final, quiénes se pueden salvar de esa muerte eterna. Ahora, si yo le creo a la serpiente, entonces yo voy a pensar que uno no muere, que cuando una persona se va a la tumba, el alma, como dicen ahí entre comillas, se va o al cielo o al infierno o al purgatorio o está por allí, ¿no? Penando, está por allí dando vueltas, intranquila. ¿A quién voy a creer? La Biblia nos dice que si una persona consulta a los muertos, está consultando a los demonios, no al ser querido, no al fallecido, porque la persona que ha fallecido nada sabe,
Su mente es puesta en olvido, ya no tiene más paga sobre lo que se hace debajo del sol. Entonces, si recurrimos a la Biblia, a la palabra de Dios, nos va a mostrar claramente lo que Dios dice. Cristo despertará a los muertos cuando Él venga por segunda vez, a los justos, y después del milenio se despertarán los impíos para recibir su castigo, para recibir su paga. La palabra de Dios nos dice pues que acercándose los tiempos finales va a haber un desenvolvimiento terrible en esos acontecimientos finales. Entonces, Satanás se va a enfurecer ¿contra quiénes? Contra los descendientes de la simiente de la mujer, o sea, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, según dice Apocalipsis 12:17. Entonces, cuando Satanás se vaya a perseguir a los cristianos, va a buscar que destruirlos, va a buscar que definir quién está de su lado y quién está del lado de Dios. Entonces va a imponer su marca, la marca de la bestia. Y Dios también va a sellar a su pueblo. El sello de Dios, ¿no? Como dice Isaías 8:16, va a ser bien definido para que de esta manera se pueda determinar quién sigue a Dios y quién está en contra de Dios. Isaías 8:16 dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Sella la ley entre mis discípulos. El sello está en la ley. La ley de Dios va a determinar quién la acepta y quién la rechaza. Quien la acepta va a ser sellado por Dios. Quien la rechaza va a rechazar ese sello de Dios. Porque miren ustedes, Éxodo 20, 8 al 11, está el cuarto mandamiento. Y si el sello está en la ley, el único mandamiento en donde tiene las características de un sello es el cuarto. Allí está el nombre, está el título y está el territorio, como está en cualquier sello que nosotros veamos, ¿no? El título, allí está. ¿Quién es el nombre que se menciona allí? El nombre, el Señor tu Dios, no Jehová. ¿Cuál es el título? Creador, el Señor creador. ¿Y cuál es su territorio? Dice el cielo y la tierra, el mar y todo lo que contiene. Así que el cuarto mandamiento nos muestra de una manera clara el sello de Dios. La aceptación del sábado como el día del Señor va a determinar que nosotros estamos aceptando a ese Dios creador, porque la creación fue coronada con el sábado. Dios lo declaró santo, Dios lo bendijo y Dios lo reposó. Y ese día se convierte en un sello, como dice Ezequiel, ¿no? 20:12 y 20:20. Es una marca, es un sello, es la forma como Dios va a reconocer a sus hijos en el tiempo del fin. Miren lo que nos dice ahora Apocalipsis 7:1. En Apocalipsis capítulo 7 y versículo 1 encontramos la declaración bien conocida de los 144,000. Dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y versículo 2, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, ¿no? Ahora, hablando también de los 144,000, en el Apocalipsis 14 y versículo 1 dice, después miré y aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Escrito en la frente es el símbolo de aceptación, de haberlo reconocido de manera consciente, inteligente y de que nosotros hayamos puesto nuestra confianza plena en el Señor. Por el contrario, Apocalipsis 13:16 dice, y hacía, ¿no?, la bestia, que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha
y en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca y el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí nos presenta, por el otro lado, a Satanás poniendo una marca, dice, en su mano derecha y en su frente. ¿Qué indica esto? La marca que se pone en la mano no es una marca visible, no es una estampa, no es un chip. Eso significa aceptación de hacerlo. Y cuando se pone en la frente, significa conscientemente estoy aceptando, estoy decidiendo seguir a Satanás ese día que él ha escogido, que es espurio, que es falso. Y entonces, cuando se pone en la mente, significa que yo estoy aceptándolo de manera consciente. Y Satanás lo va a hacer también con la finalidad de que sus seguidores, ¿no?, defiendan aquello que Satanás está enseñando de manera equivocada, de manera falsa. Por esta razón, nosotros tenemos que definir a quién vamos a servir, a quién vamos a seguir. Es el Dios creador, como dice en Apocalipsis, ¿verdad? Allí en Apocalipsis se habla en 14:6 del mensaje de los tres ángeles, ¿no? Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces aquí este ángel dice, temed a Dios, dadle gloria, y luego dice, adorad. ¿Pero a quién hay que adorar? Dice, al Creador, al que hizo los cielos, la tierra, el mar, la fuente de las aguas, haciendo alusión al Génesis, cuando Dios creó todas las cosas y que descansó el séptimo día, mostrando que esa semana, ¿no?, estaba terminando con una bendición especial. Ese séptimo día, Dios lo reposó, no porque Dios se cansa, sino para darnos ejemplo. Luego el Señor lo bendijo, o sea que ese día trae bendición, y lo santificó, o sea que nosotros en comunión con un Dios santo nos vamos santificando. El Señor quiere no que guardemos un sábado de manera legalista, no tampoco que el sábado o la ley nos salva, sino que el Señor Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, los mandamientos vienen como consecuencia de haber aceptado a Jesús, de seguir a Jesús y de no querer vivir en pecado, sino más bien agradando a Jesús. Como ya hemos mencionado en la lección anterior, este conflicto se basa exclusivamente en un punto, que es la adoración. Satanás quiere recibir adoración. Satanás quiso poner su trono por encima del trono de Dios. Satanás quiere la adoración de todos sin ser Dios. Aún quiso la adoración de Jesús. Allí, cuando fue tentado Jesús por el diablo, le dijo, si postrado me adorares, todo esto te daré. Y Jesús le dijo, vete, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nosotros encontramos que Satanás es un ser egoísta, orgulloso, soberbio y que quiere usurpar el lugar de Dios. Y nosotros no podemos caer en su engaño. Tenemos que abrir los ojos muy bien para darnos cuenta que siguiendo a Satanás estaremos perdidos. Pero si seguimos al Señor, tenemos que abrir bien nuestros ojos para que podamos darnos cuenta de que hay muchas cosas que Satanás está mezclando con la verdad para apartarnos del camino. Tenemos que abrir bien nuestros ojos, escudriñando las escrituras, para que de esta manera no caigamos en el error. Dios nos muestra claramente que al final de los tiempos, en la lucha final, dice que Satanás impondrá leyes para que los fieles no puedan ni comprar ni vender. En el aspecto financiero van a ser tocados. Y de esta manera, entonces, lo que va a hacer es que estos fieles tengan que salir de las ciudades grandes y a ir a las ciudades más pequeñas. Allí podrán todavía hacer algunas cosas mientras que la situación se complica más, pero Dios protegerá a sus hijos, Dios los cuidará. Entonces, esta bestia
de Apocalipsis 13 que hemos visto, la segunda bestia, que es los Estados Unidos, recibirá autoridad y poder de la primera bestia e impondrá una ley dominical. Esa ley decididamente impondrá que todos deben descansar el día domingo. Entonces, ¿qué haremos nosotros? Mientras que se pueda, en ese día domingo tenemos que dejar de trabajar, pero aprovecharlo en predicar mientras todavía se nos da la oportunidad. Ahora estamos en un tiempo de gracia. Ahora todavía podemos predicar libremente, podemos presentar la verdad y el evangelio, pero llegará un momento en que impondrá las sanciones más duras para los cristianos y los hijos de Dios. Aún dice, hasta la muerte misma se dará como decreto. Entonces no podemos nosotros poner estas cosas en agua tibia. Tenemos que definirnos de una manera certera. O seguimos a Dios o no. Ahora, todo se está dando para que esto poco a poco se llegue a realizar. Vemos que los gobiernos cada vez son más corruptos. En los gobiernos se están allí cocinando leyes que están favoreciendo al pecado de unos cuantos por sacar ventajas. Y se está dejando de lado lo que es la palabra de Dios y la pureza y las cosas buenas. Y este país que nació como un país protestante, poco a poco va a imponer leyes que vayan contra los principios, que vayan contra la libertad y que vayan contra la palabra de Dios. ¿Qué va a ocurrir? Dios entonces va a preparar un pueblo para que este pueblo reciba el Espíritu Santo. La Biblia lo llama a esto el derramamiento de la lluvia tardía. Vamos a ver algunos versículos. Aquí en el libro de profeta Joel, Joel y capítulo 2 y versículos 21, dice, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Versículo 22. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto y la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y lluvia tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Qué hermosa declaración que nos da aquí el profeta Joel, anunciando que así como en el tiempo del pueblo judío, ¿no?, que ellos esperanzados esperaban que llegue la lluvia, ¿no? Dice que la lluvia temprana, ¿no?, caía para que la semilla germine y la lluvia tardía para que ahora comience a producir sus frutos. Entonces, en Hechos capítulo 2 se menciona que en el Pentecostés se derramó la lluvia temprana del Espíritu Santo. Y entonces vino una predicación poderosa. Muchos se convirtieron. La iglesia cristiana estaba predicando en las casas, en las calles, por todos lados. La gente se convertía. Se convirtieron 3,000, luego 5,000. Era un hermoso momento. Pero luego vino la persecución y el Señor nos dice que antes de que Cristo venga, vendrá la lluvia tardía. Vendrá un chapuzón espiritual. El derramamiento del Espíritu Santo será de tal magnitud que preparará la gran cosecha del Señor. Así que nosotros tenemos que orar por ese derramamiento de la lluvia tardía. Nosotros tenemos que orar para que el Señor nos utilice y para que nosotros podamos ser parte de ese ejército de hombres y mujeres que predicarán el Evangelio en el tiempo final, justamente antes que Cristo venga por segunda vez. Entonces, esta gran predicación, este gran llamamiento se le conoce también como el fuerte clamor, ¿no? El fuerte clamor que se hará predicando el Evangelio con un último llamado de amonestación. ¿Qué es lo que se va a mencionar? Dice Apocalipsis 18. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Porque la palabra de Dios es como una luz poderosa que va a alumbrar a todo hombre. Algunos aceptarán y algunos rechazarán. Algunos entrarán al pueblo de Dios y muchos por temor saldrán del pueblo de Dios.
Y dice el versículo 2, 18:2, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Versículo 3 dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Este será el gran llamamiento final. Salid de Babilonia. Salid de la confusión. Salid de aquellos lugares en donde no se les ha enseñado la palabra de Dios. Solamente han estado distrayéndose, entreteniéndose, pasando una vida superficial, un cristianismo light, donde no han tenido un compromiso serio con el Señor, donde no han sido discípulos genuinos del Señor, donde no han compartido la palabra de Dios con poder. Tal vez han tenido una vida doble, han tenido una vida escondida, mostrando ser cristianos, pero en el fondo viviendo en pecado. Ahora el Señor te va a llamar con poder para que tú decidas dejar esas cosas y seguirle. Ahora es el tiempo, ahora es el momento en el que tenemos que decidir a quién vamos a servir. Se acerca el momento en el cual nosotros predicaremos con autoridad y con poder, con esa autoridad que el Señor nos ha dado y con ese poder que nos ha investido del Espíritu Santo. Eso es lo que estaremos nosotros haciendo, pero para lo cual tenemos que prepararnos ya ahora, desde ahora, porque es una gran misión la que el Señor nos ha encomendado. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, porque he aquí que yo vengo pronto. El Señor nos ha dicho que vayamos, que el tiempo se acorta, se acaba, el tiempo de gracia está llegando a su final. El Espíritu Santo va a ser derramado con un poder sin precedentes y el Evangelio se extenderá rápidamente a todos los confines de la tierra, llegará a todos los rincones. De una u otra forma, habrán grandes conversiones. Mucha gente recibirá sueños, mucha gente recibirá el mensaje en su propio idioma. Ahora tenemos aparatos electrónicos que traducen las palabras, los mensajes, los sermones, la Biblia, y es algo maravilloso. El Señor va a utilizar todos estos recursos para que el Evangelio llegue a todos los rincones. Todos los que acepten el llamado del Señor serán invitados a formar parte de este ejército de predicadores, de evangelistas que estarán haciendo esta obra en base a una consagración y una entrega total al mensaje de Cristo y al llamado que el Señor nos hace para predicar su evangelio y para que nosotros podamos llevar las buenas nuevas de salvación. Cristo nos llama, quiere que nosotros seamos sus hijos genuinos y verdaderos, que seamos leales al evangelio que hemos recibido, que no seamos cristianos de doble ánimo, ni tampoco que seamos cristianos pusilánimes, que no seamos cristianos de dos caras, que seamos verdaderos hijos de Dios, que no haya hipocresía dentro de la iglesia, que nos amemos como el pueblo de Dios en sus inicios cuando vino el Pentecostés, donde la gente compartía, donde la gente se amaba, se quería, se visitaba, oraban unos por otros, comían juntos. Ese mismo espíritu tiene que aparecer en estos días porque nosotros hemos sido llamados a compartir el Evangelio, las buenas nuevas, con el poder de ese mismo Espíritu Santo. La diferencia está en el corazón. Si nuestro corazón es un corazón fértil, va a recibir la semilla y va a crecer y va a dar fruto. Pero si nuestro corazón es un terreno duro, si nuestro corazón es un terreno con piedras o con espinas, no va a crecer. O si crece, se va a desvanecer, se va a morir y no va a echar raíz. Dios nos llama a que seamos verdaderamente sus mensajeros, que nosotros podamos soportar las dificultades que van a venir. No importa si viene persecución, si viene la ley dominical, si
no nos dejan ni comprar ni vender, no tenemos posibilidades de utilizar los recursos que tenemos. Va a haber un momento en que no podemos ni siquiera vender nuestras propiedades, tenemos que dejarlas. ¿Por qué vamos ahora a estar afanándonos en las cosas materiales cuando lo más importante es lo espiritual? Nuestra salvación está en juego. Tarde o temprano nos vamos a ir de este mundo y lo que hemos conseguido, ¿para quién va a quedar? ¿Qué vamos a hacer con eso? Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, se acerca el tiempo en el cual tendremos que decidir a quién vamos a seguir. Ya estamos en la lección 12. La próxima semana será la última lección, el triunfo del amor de Dios. Que el Señor nos bendiga y preparémonos para servirle al Señor siempre.